Bueno, el tema que Sí, vamos a doctor. hablar hoy es acerca de trauma abdominal. Cuando hablamos de trauma abdominal, estamos hablando de un efecto directo en la región abdominal, anterior o posterior, que puede ser por un mecanismo directo o indirecto. En términos generales, se dice que hay un intercambio de energía entre un objeto externo y un organismo, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la cantidad de energía intercambiada. Lo que quiere decir esto es que en la historia clínica, en la anamnesis, es importante saber el mecanismo del trauma, la velocidad, desaceleración o el objeto contra el que impactó para considerar las posibilidades de daños intraabdominales. Por eso es importante en esto la anamnesis del trauma o la semiología del trauma que podríamos decir. Bueno, hay dos grandes divisiones cuando tenemos trauma abdominal. La primera es diferenciar si es un trauma penetrante o un trauma cerrado. Los traumas penetrantes se han hecho por armas blancas, armas de fuego, por esquirlas, por bombas, granadas explosivas, etcétera. Todo lo que es cortopunzante provocará un trauma abdominal penetrante. Mientras que el trauma abdominal cerrado son asociados a accidentes de automóvil, motocicletas, bicicletas, caídas, sobre todo de personas que trabajan en la construcción o personas que trabajan en minas, que no necesariamente generen una lesión a distancia corta, sino que puede ser lejana, sin necesidad de una herida cortopunzante por ondas expansivas. El diagnóstico en este caso tiende a ser complicado y generar un peligro latente en el cual manejarlo puede ser un poquito complicado. En el caso del trauma abdominal cerrado, la incidencia va del 80 al 90%, mientras que los abiertos del 10 al 20%. La mayor causa de trauma cerrado son accidentes de automóvil o accidentes de tráfico. En nuestro medio, el 80% son por accidentes de moto. Las lesiones van en orden descendente: vaso, hígado, intestino delgado, en este caso el duodeno, ya que es retroperitoneal y fijo, y por último los riñones. En el caso de los abiertos, arma blanca, arma de fuego. En nuestro país es inverso, el arma de fuego más frecuente la arma blanca. En otros países que tienen otras culturas, hasta de toro, con esas corridas de toros que hacen, empalamientos, etcétera. La frecuencia es intestino delgado, hígado y vaso. Miren cómo cambia de acuerdo a si es abierto o cerrado. Aquí tenemos dos ejemplos de un trauma penetrante, un trauma cerrado. En este trauma penetrante solo tenemos que ubicar en cuál de los 9 cuadrantes está esta herida, y significaría que el hipocondrio va por aquí, que estaría en flanco derecho. Significa que la lesión podría estar en colon ascendente, en uréter o en riñón. Habría que ver la distancia y profundidad de esta cuchillo, aparentemente un cuchillo de cocina. La persona no es ni delgada ni obesa, probablemente podría estar en un trayecto de un uréter fácilmente. Entonces, las posibilidades aquí de lesión serían colon y uréter en su mayor posibilidad. Además que la herida está hacia abajo, por lo tanto, está desplazándose por abajo del polo renal. En este otro caso, es un caso de trauma cerrado, no hay una herida, pero sí hay laceración de tejido, ¿verdad? Y es extenso, significa que estaría abarcando parte del hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha. Entonces, quiere decir que la extensión es mayor, sería hígado, riñón, colon ascendente y región cecal, sin descartar cadera, ya que hay una equimosis aquí. Entonces me indica porque podría estar afectado el psoas. Entonces, las clínicas nos orientan mucho, hay que agregarle ahí a la auscultación, percusión, palpación y todo eso.
Recordar que cuando hay una lesión en el abdomen y es cerrada, hay que ver las cavidades, los espacios retroperitoneales y la pelvis. En las cavidades está la superior e inferior, donde está hígado, estómago, vaso, diafragma, intestino delgado, recto, colon. El espacio retroperitoneal, la aorta, la vena cava, el pan de los riñones, el uréter, el duodeno y una porción del colon. En la pelvis, el recto, la vejiga, la próstata y los órganos genitales. Es extenso el grado de lesión que pueda tener en un abdomen cerrado. Una cosa importante cuando recibimos un paciente de estos es en qué estado clínico está el paciente. ¿Es un paciente agónico? ¿Es un paciente inestable o es un paciente estable? Si es un paciente agónico, definitivamente este paciente no va a ser trasladado a rayos X por ningún tipo de estudio. Es un paciente que está agonizando y la probabilidad de sobrevida es muy baja. Aún así hay que hacer algo, canalizar, poner catéter subclavio, auscultar pulmón, si hay neumotórax o hemotórax, pues colocar un tubo. Si es abdomen, pues tratar de llevarlo a cirugía, a la paratomía de una sola vez y lo que se pueda hacer, aunque las posibilidades sean malas. Si el paciente está inestable, clínicamente es una persona con una presión sistólica por arriba del 90, una frecuencia respiratoria mayor de 32, hipertensión o hipotensión, depende de qué estado se encuentre. Estos son factores de riesgo, inestabilidad de la vía aérea, ¿verdad? Que en este caso, si está inestable, hay que estabilizarla, canalización de 2 venas. En otras palabras, convertir a este paciente inestable en estable para poder movilizarse a laboratorio o a rayos X. Si usted tiene su paciente inestable, no lo movilice. Se le puede morir en el transcurso. Es más, el paso entre la emergencia y los rayos X se le llama el paso de la muerte. Y su nombre es así porque un paciente inestable fácilmente se nos puede complicar y morir en el traslado. Entonces, es preferible llevar un paciente que esté estabilizado o que esté estable. Para eso hay que hacer un examen cuidadoso para determinar cuáles son las posibilidades y hacer las revisiones necesarias. La primera revisión en el instante puede ser descartar una perforación de bisagra hueca, el rayos X nos ayuda, el ultrasonido nos puede ayudar cuando hay laceración hepática, renal y de riñones. La tomografía es para estadificar la extensión del sangrado y clarificar mejor el grado de lesión para saber un planteamiento clínico. Si se tuviera la tomografía, si no, con el ultrasonido es suficiente. Ahora, hay que tener un poco cuidado con el uso del ultrasonido. Se habla mucho del ultrasonido FAS, pero el ultrasonido FAS no significa encontrar líquido en el abdomen. Eso no es un ultrasonido FAS. El ultrasonido FAS es demostrar la presencia de líquido que sugiere hemorragia, pero al mismo tiempo determinar de cuál de los órganos más frecuentes viene ese sangrado. No es lo mismo que venga el sangrado del vaso, que venga del hígado o que venga del riñón. Los tiempos de evolución son diferentes, los pronósticos son diferentes, las complicaciones son diferentes. Por lo tanto, en un FAS bien realizado, el objetivo es definir que hay presencia de líquido libre, pero que a su vez el órgano de choque es vaso, digamos. Eso nos permitirá definir sobre qué tipo de lesión estamos hablando. Bueno, cuando nosotros llevamos a un paciente a evaluación, ya hablamos de si era agónico, inestable o estable, pero la revisión debe ser la revisión de vía aérea, si no hay obstrucciones de la misma, si hay una buena ventilación. Una cosa es revisar la vía aérea de tráquea hacia la boca, y otra cosa es buena ventilación, es valorar la expansión pulmonar adecuada o no. Tercero, la circulación, tanto periférica como central.
También ahí donde valoramos si hay un déficit neurológico o no, qué grado de déficit neurológico existe o no. El examen completo debe ser evaluado adecuadamente, a desnudar al paciente si es necesario, porque pueden haber heridas que en verdad son penetrantes y no las estamos viendo y pensamos que simplemente es un trauma abdominal cerrado. Hay que concluir que es verdaderamente un trauma abdominal cerrado. La anamnesis y el examen físico son fundamentales en el diagnóstico temprano de esta patología. Si no hacemos una buena anamnesis y un examen físico, probablemente estemos dando diagnósticos inadecuados. Siempre después de esa anamnesis y ese examen físico, se recomienda que exista una segunda persona que vuelva a evaluar al paciente como revisión secundaria para confirmar que no tenemos riesgos en ese momento. ¿Qué hacer? Bueno, va a depender del órgano afectado, el grado de lesión, la intensidad del dolor, la sensibilidad o la distensión abdominal, si hay presencia o no de ruidos, si hay matidez o hipertimpanismo, si hay signos de hemorragia que presenten equimosis, rectorragia, sangrado transvaginal sin presencia de periodo menstrual o sospecha de embarazo con aborto en curso, etc. Recordar que todas las lesiones pueden ser sospechosas, tanto diafragmáticas, gastrointestinales, hepáticas o esplénicas y retroperitoneales. Pero que si llevamos una secuencia de los órganos con más frecuencia, podemos encontrarlos más fácilmente, sobre todo en los estudios FAS. Bueno, la sospecha clínica, siempre un trauma abdominal cerrado, va a estar enfatizado en vaso, que puede generar un hemoperitoneo, en hígado, que de acuerdo a los segmentos que ya hemos evaluado, puede ser diferentes tipos, puede ser una laceración, puede ser una contusión, puede ser una hemorragia subcapsular, puede ser un área de vascularización o una hemorragia activa porque la cápsula está rota, etcétera. Puede ser en retroperitoneo y sobre todo a nivel renal, que va a tardar más tiempo en presentar la evolución, pero que laboratorialmente nos va a demostrar una baja de la hemoglobina. Cuando tenemos un paciente de este tipo, pues hay que hacer exámenes, a veces un tacto rectal, un examen vaginal si se puede, si no se puede no, una intubación nasogástrica, un cateterismo vesical. Ojo con el cateterismo vesical, debe ser bien realizado porque muchas veces, si está mal realizado, se reportan con mucha frecuencia sangre oculta en orina. Un trauma renal no me va a dar sangre oculta, es un sangrado activo y punto, pero no sangre oculta. Muchas veces el sangrado oculto es por la colocación inadecuada de una sonda. Los exámenes de laboratorio dependerán de la sospecha clínica. Normalmente va a haber un hematócrito en donde hay un recuento, donde vamos a ver si hay pérdida sanguínea o no. La amilasa, bueno, puede haber pancreatitis postraumática, pero la amilasa no se va a elevar rápidamente. La creatinina se pide porque hay que ver si no hay alteraciones previas a nivel de riñones, sobre todo cuando vamos a hacer o vamos a utilizar anestésicos generales, que algunos se excretan en hígado, otros en riñón. El uroanálisis para ver si hay una infección o la presencia de sangrado. Aquí la prueba de embarazo también es importantísima. La alcoholemia, debería de ser alcoholemia, porque esto se puede volver un caso médico legal. Si en el documento no aparece si el paciente estaba alcoholizado, no puede haber una demanda y involucrarnos a nosotros mismos. Estudios de imagen dependerá de lo que quieran evaluar, dependerá si es un paciente policontundido, politraumatizado, polifracturado, y el manejo puede ser laparoscópico o laparotomía, eso dependerá también de todo el contexto clínico del paciente. Un pequeño ejemplo para ver cosas que no debemos de hacer.
En este caso tenemos una paciente YSG, femenina de 10 años, que tuvo un accidente, fue remitida de un Sésamo a un hospital central, ¿verdad? Los diagnósticos presuntivos con que ingresó al hospital fueron politraumatismo, trauma abdominal cerrado, abdomen agudo, herida en muslo derecho, como que hay términos ahí como muy acoplados o muy metidos a la fuerza. Si ustedes se fijan, en el hospital se hace un estudio, se hacen signos vitales, los cuales muestran estabilidad, entonces es una paciente estable. En tórax aparentemente no hay absolutamente nada porque no están refiriendo nada. En abdomen dice que está distendido, que hay irritación, que es dolorosa la palpación, que hay equimosis. No dice si hay hipertimpanismo, no dice si hay disminución de ruidos intestinales, o sea, no está concurrente o completa la evaluación abdominal. Las extremidades dice que hay una herida afrontada en un tercio medio del muslo y que hay un hematoma. No me dice si hay compromiso vascular o no hay compromiso vascular, como que el examen físico le falta. Pero lo más erróneo es el diagnóstico. Sigue siendo el mismo con el que ingresó. ¿Cómo es posible que después de haber evaluado a esta paciente siga con el mismo diagnóstico? ¿Y saben cuál es el problema? Que eso ocurre con frecuencia en los expedientes. Ingresa un paciente en alguna ocasión con diabetes mellitus descompensada, hipertensión no controlada, pasan 5 días, el paciente fue manejado, fue tratado, en este momento la diabetes está controlada, la hipertensión también, pero siguen poniendo en el expediente diabetes mellitus descontrolada, presión arterial no manejada. O sea, el médico legal mira eso y dice que han hecho en estos 3 días que ha estado este paciente, absolutamente nada, porque sigue igual. Entonces hay que tener mucho cuidado en las notas de evolución. No debe seguir el mismo esquema, repitiendo lo mismo que pasó desde que ingresó. Debe cambiar la evolución clínica del paciente y debe ser congruente con su historia, con su evolución escrita. Bueno, en este caso, le pidieron exámenes de urgencia, por su valoración por cirugía pediátrica, los laboratorios, PCR, TP, TPT, glicemia, creatinina, rabia de tórax, AP, lateral, columna, cervical, dorsal lumbar, radiografía de pelvis, TAC abdominal simple y contrastada. Al final creo que lo único que necesitaba era la TAC. Si ya tenían hallazgos clínicos de trauma abdominal cerrado. Bueno, ya cuando entraron a operar, si ustedes se fijan, al principio no estaba un abdomen en tabla, pero cuando ya entraron a operar, ya estaba un abdomen en tabla. Encontraron una laceración de hipocondrio y flanco izquierdo, herida en el muslo derecho. Lo que suturaron fue el peritoneo, que estaba roto, en el borde mesentérico, y estaba sangrando. Sangró suficiente como para generar 260. Se hizo la paratomía, drenaje peritoneal, enterografia, lavado peritoneal, traslado tercer piso. Pero entre más sangre hay que ser más lavado, el lavado predipone más infección. O sea, hay que ser más específico en lo que se está haciendo, haciendo una buena anamnesis, un buen examen físico, para hacer los exámenes pertinentes lo más rápido posible y evitar complicaciones. Ejemplos: aquí tenemos un trauma abdominal cerrado, un hígado, y alrededor del mismo hay una área hipoecogénica, o sea, negra, ¿verdad?, que sugiere líquido, se va a sacar volumen. El hígado tiene su borde irregular, por lo tanto, se trata de una laceración hepática con sangrado de su cápsula. Entonces, es una colección. Hay que cuantificar el volumen, hacer control en 12 horas, con control de hematócrito y hemoglobina, para saber si persiste sangrado o el coágulo ha formado y ha parado de sangrado, para determinar si es quirúrgico o no quirúrgico. Eso por ultrasonido, por tomografía. Tenemos otros pacientes con trauma
que tienen una colección suprahepática. Este es un sangrado. Aquí tenemos un vaso, el cual está heterogéneo, solo una irregularidad blanca, y esta irregularidad blanca es lo único bueno que hay. Lo demás es un gran hematoma alrededor del vaso, significa que tiene una lesión grado 4. El tratamiento quirúrgico es una urgencia. Este paciente se va a descompensar, se puede morir. No tanto la urgencia es por esto, sino únicamente por el vaso, por el tipo y el grado de lesión. Aquí tenemos un paciente con descenso del hematócrito, con dolor abdominal, con paro de movimientos intestinales, no hay hiperinteronismo, hay dolor a la percusión en el flanco y fósil a la derecha, lo que nos sugiere un trauma renal. La tomografía muestra un riñón derecho íntegro, un riñón izquierdo deformado con pérdida de su captación, solo mirándose la mitad de un riñón, indica que está partido por la mitad de este riñón, necesita nefrectomía, pero este paciente debe ser manejado con cuidado, cirujano general, cirujano vascular y urólogo, porque cuando abran retroperitoneo es como abrir una válvula de agua o un driante de bomberos, el sangrado va a ser masivo y este paciente debería estar con triple canalización en ambos brazos, en su clavio, porque hay que hacer transfusiones rápidas y líquidos para evitar el daño en el otro riñón o evitar alteraciones en el cerebro. Cuando tenemos un paciente con estas lesiones, manejamos protocolos. Trauma abdominal puede ser penetrante, si es penetrante, ¿qué arma fue? Observación dependiendo de la profundidad, complicaciones de cirugía. O puede ser por arma de fuego y solo cirugía. Recuerden que el arma de fuego tiene onda expansiva, quema y genera múltiples perforaciones. El arma blanca, dependiendo del grado de penetración, puede significar solo lesión de pared. En el caso de cerrado ya se vuelve complicado. Si el paciente está inestable, debería ir a cirugía una sola vez. Si está estable, entonces ahí donde empezamos a evaluar, ya no hacemos lavado peritoneal porque está el FAS ahora. El FAS nos dice si está positivo o no, a dónde está la lesión. Si el paciente todavía está estable después del ultrasonido, podemos hacer una tomografía para tener un poquito más la caracterización. Si el paciente no es una estabilidad perfecta, va a cirugía. Si tiene hematuria, como les digo, no se hace lavado peritoneal. La tomografía puede determinar si hay lesión o no, o un pielograma. Este es uno de los tantos esquemas. Otro esquema es un poco más corto. Traumatismo abdominal cerrado. ¿Está estable o está inestable? Si está inestable, pues la indicación es perfusión de fluidos y cirugía. Si está estable, ultrasonido, FAS, tomografía. Si hay lesión, ¿dónde es? Hígado, riñón, vaso. Si es hepática, ¿qué grado es? Grado 1, grado 2, tratamiento conservador, si es 3, 4 o 3 a 5, perdón, angiografía como tratamiento o para embolización, si no, cirugía abierta. Como les digo, ahí va a depender de la experiencia, el conocimiento y la extensión de la lesión. Lo importante al final de todo esto es que nuestro paciente podamos evitar que caiga en la triada de la muerte, que significa acidosis, hipotermia y coagulopatía. Solo con uno de ellos ya tiene un 33 por pronóstico negativo de mortalidad. Si están los tres, pues la mortalidad es definitiva. Entonces, hay que evitar que nuestro paciente caiga en cualquiera de estos tres. Por eso es importante el diagnóstico temprano, efectivo, a través de un examen físico y una anamnesis que nos oriente directamente a cuál es el estudio más adecuado a realizar.
¿Tienen dudas, preguntas? No, doctor. De mi parte, nada. No, doctor. Feliz tarde. Gracias. Doctor, gracias. Gracias, igual, doctor.